El propósito de este vídeo es explicaros cómo crear un programa similar al que os voy a mostrar, cuyo propósito es incluir todos los programas, todas las prácticas que hagáis a partir de ahora. Os explico. Tendréis que diseñar una ventana principal similar a esta, donde os pedirá un usuario, que en mi caso es programación, una contraseña, que es ordenador en mi caso, y si le damos a validar, esto nos llevará a otra ventana, donde elegiremos las distintas prácticas que queremos ejecutar. En este caso, como solamente tenemos una práctica que reservaremos en esta sesión, que es la práctica 2, solo aparece un botón, pero ahí tendrán que aparecer tantos botones como prácticas hayáis resuelto. Le damos a práctica 2 y en esta práctica se trata de, dado un intervalo con límite inferior x y límite superior y, haremos un programa que calcule el número de primos, mejor dicho, que calcule la secuencia de primos que están dentro de ese intervalo. De forma que si yo pongo aquí un 3 y aquí un 20 y le doy a calcular, me dice que los primos que están en el intervalo 3 y 20 son esos que podéis ver ahí. Bueno, pues en el vídeo os voy a enseñar cómo llevar a cabo, cómo implementar este entorno. Y en la sesión de prácticas escribiréis el programa que da solución a este problema. Voy a cerrar el programa, arranco Visual Studio, creo un proyecto. Como es un proyecto visual, el tipo de proyecto es aplicación de WPF, lo selecciono. Le doy un nombre, que en mi caso va a ser PR2, selecciono dónde guardarlo, que en mi caso va a ser en música, por ejemplo, y práctica 2. Selecciono la carpeta y le doy a siguiente. Bueno, ya tengo aquí mi ventanita para poder diseñarla. Voy a aumentar el tamaño un poquito. Y bueno, para empezar le voy a cambiar el título a la ventana. Clico en la ventana, me voy aquí a propiedades. El título, que es Main Window, le voy a llamar Principal. Le voy a asociar un icono al proyecto también. Esto ya se os explicó en la práctica anterior. Proyecto, propiedades, examinar. Me voy aquí a música, la práctica 2, y el icono va a ser este de ahí. Bueno, ya tengo el icono asociado. Voy a incluir los elementos que componen esta ventana, que son dos etiquetas, una caja de texto y una caja de password. Así que le pongo una etiqueta, le pongo otra etiqueta más, le pongo una caja de texto, un text box, aquí para incluir el usuario, y para incluir la contraseña selecciono de la lista esta de aquí debajo un password box, que está aquí. Bueno, en la etiqueta voy a poner aquí usuario. Aquí voy a poner contraseña. Fijaos que la etiqueta la puedo editar clicando ahí, o si me es más cómodo me voy aquí abajo y en Content, ahí lo tecleo. Ya lo ha cambiado. El text box ese lo voy a dejar vacío. Aquí también lo puedo hacer aquí en el texto este. Este texto es un lenguaje que se llama XAML o XAML, que lo que hace es, para cada elemento de los que tengo arriba, describir cuál es el formato. Y aquí, por ejemplo, en el text box, veo que, por aquí si busco, text box es el contenido. Lo puedo borrar y el contenido, como habéis visto ahí arriba, desaparece. Y la contraseña, cuya anchura es muy pequeñita, se la voy a indicar. Voy a coger la anchura de la caja de texto, la copio, control C, y la pego aquí. Y así hago que la anchura de ambas cajas sea la misma, ¿vale? Alineo esto un poquito. Si queréis le podéis poner a esto un color de fondo a la ventana, pinchando en la ventana, aquí en propiedades.
propiedades, selecciono background, ¿vale? Y clico aquí el color que le quiero aplicar. Bueno, digo qué tipo de color le voy a poner, si es sólido, si es un degradado. Puedo poner un color sólido, si queréis lo podéis degradar un poquito, como prefiráis. Aquí el nivel de degradado, ¿vale? Con eso podéis jugar. Voy a poner en mi caso un color sólido, ahí que sea este de aquí. Tengo usuario, contraseña, el tipo de letra lo podéis cambiar si os apetece la label, marco la label y aquí arriba cierro el pincel. Aquí en texto podemos cambiar que la label sea pues de 14 puntos, le hago un poquito más grande, ¿vale? Esta label igual de 14 puntos. En fin, con todo esto se puede jugar, pero el propósito no es este. Eso cuando hayamos completado todas las ventanas podéis cambiar su aspecto. Tengo usuario, contraseña y le voy a meter también un botón para pulsarlo y validar el usuario y la contraseña. Vamos a meter aquí el botón, aquí debajo. El contenido va a ser, pues, por ejemplo, validar. Y sabéis que para asociarle una acción al botón lo que hay que hacer es doble clic en el botón. Doble clic. Se me abre el código asociado a esa ventana y donde pone button click voy a escribir qué voy a hacer cuando se pulse el botón. Y lo que voy a hacer es preguntar y voy a decir que sí. Bueno, antes de eso, que se me ha olvidado, tendré que darle nombre a las cajas para poder referirme a ellas. Esta caja le voy a llamar usuario con U mayúscula. Esa caja va a ser contraseña con C mayúscula también, ¿vale? Por ejemplo, podéis llamar como queráis, pero yo le estoy dando este nombre. Me voy otra vez al código, doble clic y pregunto que si usuario.text, y así accedo al texto de la caja de texto, coincide con el usuario que queréis poner, entre comillas dobles, porque es una cadena, es un string, igual a nombre, por ejemplo. Y sigo preguntando. Y además quiero que se cumpla que la contraseña, que ahí está, punto, para hacer referencia al contenido de la contraseña es esto, ¿vale? Es punto password. Coincide con contraseña, por ejemplo, le voy a dar de otra forma, pues nombre, apellido, ¿vale? Va a ser la contraseña en mi caso. Si eso es así, lo que le voy a indicar a esto es que abra una ventana nueva, pero para ello tengo que agregar la ventana, así que vamos a hacerlo así, mirad. Botón derecho ahí en el nombre del proyecto, que es PR2, botón derecho del ratón. Agregar nuevo elemento. Y de entre los elementos que aparecen ahí, selecciono ventana WPF. El nombre le voy a dejar el nombre que hay por defecto, que es Windows 1, ¿vale? Mi nueva ventana se llamará Windows 1. Le doy a agregar y me crea otra ventana que tendré que diseñar, pero por ahora la dejo vacía. Me voy aquí al fichero del código que tenía antes, al mainwindow.xaml.cs, y lo que le voy a decir es que cuando el nombre que haya tecleado coincida con un nombre correcto, que en mi caso es nombre, y cuando la contraseña que haya tecleado coincida con apellido, que es la contraseña que yo he fijado, voy a hacer lo siguiente. Digo que Windows 1, aquí está. Aquí podré poner, por ejemplo, un nombre cualquiera, el que queráis. Yo le voy a llamar ventana 1. Va a ser igual a new Windows 1. Abro, cierro, punto y coma. ¿Vale? Estoy asociando la ventana que he creado al código. Y mi ventana a partir de ahora se va a llamar ventana 1. Y lo que voy a decirle ahora es que abra la ventana 1, que es ventana 1.show dialog. Esa instrucción de ahí. Abro, cierro, punto y coma. Con eso lo que le estoy indicando es que si el texto de la caja de texto usuario coincide con nombre y la contraseña que he tecleado coincide con apellido, entonces lo que va a hacer el programa es mostrarme el contenido de la ventana 1, que por ahora está vacía. Ya podemos comprobarlo, podemos ejecutarlo, depurar, iniciar sin depurar.
está en ello. Bueno, esta es la ventana principal, el usuario era nombre, la contraseña era apellidos, no recuerdo bien, era apellido, sin la S. Le doy a validar y aparece la ventana que he creado, que como está vacía, pues no contiene nada. Vamos a seguir haciendo. Bueno, lo que toca ahora, esta ventana ya estaría acabada, ¿vale? Lo que toca ahora es diseñar la ventana 1, que está aquí, que se llama, si recordáis, era Window 1. Ahí la tenéis. Clicamos en ella y vamos a diseñarla. En esta ventana lo que va a contener es un conjunto de botones, de forma que cuando pulse cada botón se abrirá una de las prácticas que hayamos solucionado. Le podemos cambiar el nombre, como siempre, a la ventana. Pues le podemos llamar aquí prácticas. Me voy aquí a propiedades y en title, aquí, selecciono, pues le digo que esto es prácticas. Lo podéis cambiar ahí o directamente lo podéis cambiar en el código que aparece aquí debajo, en el código XAML. Aquí está el título, ¿lo veis? Title, prácticas. Lo cambio ahí arriba. También le podéis poner un color de fondo si queréis. Ya os he explicado antes cómo hacerlo. Pero aquí lo que me interesa es ponerle solamente un botón. De forma que al clicar en ese botón se abra la ventana asociada a la práctica 2. Así que mi botón, el contenido, me voy aquí abajo, ¿vale? El contenido de ese botón va a ser práctica 2. Bueno, y ahí tendremos tantos botones como prácticas hayamos resuelto. Por ahora, como solamente vamos a tener la práctica 2, que resolveremos en la sesión de hoy, pues un solo botón. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues clic, clic, doble clic sobre el botón y voy a indicar qué sucede cuando se pulsa sobre ese botón. Lo que va a suceder es que se va a abrir una ventana que dé solución a la práctica 2. ¿Qué habrá que hacer otra vez? Pues abrir una ventana nueva, crear, perdón, una ventana nueva. ¿Cómo se hacía eso? Pues igual que antes. Botón derecho sobre el nombre del proyecto, que en mi caso es PR2, agregar nuevo elemento, selecciono otra vez ventana WPF y el nombre, el que hay por defecto, que es Windows 2. Agrego y ya tengo en mi proyecto, si os fijáis aquí, en mi proyecto ya tengo la ventana principal, que es la main window. Si clico ahí es la primera que diseñé. La segunda ventana, que es en la que puse el botón. Y esta ventana tercera, que es la ventana que va a dar solución a mi práctica. El título se lo voy a cambiar y lo voy a hacer aquí. Aquí arriba, en Title. Aquí, en lugar de Windows 2, le voy a poner que esta es la práctica 2. Bueno, ¿y la práctica 2 en qué consiste? Consiste en pedir un intervalo y mostrar en pantalla la secuencia de primos que hay en ese intervalo. Para eso le voy a poner un título a la práctica, por ejemplo con un label, aquí arriba, y aquí voy a poner, pues el contenido va a ser, voy a poner aquí abajo. Dame el intervalo pues así lo vamos a dejar. Dame el intervalo, otra label, aquí debajo, donde voy a llamarle a esta label, le voy a llamar X, que va a ser el límite inferior del intervalo. Otra label aquí que va a ser Y, que va a ser el límite superior del intervalo. Y abrir esto un poquito más, voy a hacer un poquito más grande. Ahora. Y tras X e Y, unas cajas de texto para recoger los valores. Aquí. Eso para recoger el valor de la X. Vamos a colocarla ahí, por ejemplo. Y otra caja de texto para recoger el valor de Y. Hacerla más pequeñita. Ahí está. Y esa caja de texto la voy a dejar vacía. Esto me lo voy a cargar. Textbox igual, text igual a textbox lo borro. Y el contenido, si veis ahí arriba, ha desaparecido. Ha quedado en blanco y aquí abajo igual. Y el contenido
ha quedado en blanco. Le voy a añadir un botón de forma que al pulsar sobre el botón abajo aparezca el resultado. Pues le añado un botón, ahí, y voy a llamar calcular. Y aquí debajo otra etiqueta, otra label, para mostrar el resultado. Y aquí voy a poner el resultado es, dos puntos, y a continuación aparecerá la secuencia de primos que ha calculado el programa. Aquí, pues como detalle, si queréis, podéis añadir una imagen que tengo por aquí, que está aquí, es primos, ¿vale? Y para añadir una imagen es muy fácil. Me voy a Visual Studio y aquí lo que hago es en el cuadro de herramientas, busco el elemento Image, imagen, lo coloco aquí, lo hago así un poquito más grande, ahí, y me voy aquí en propiedades, y voy a buscar la fuente. Ahí, fuente, ¿vale? Puede que a vosotros aparezca, hay unos puntos suspensivos, y dándole los puntos suspensivos podéis buscar la imagen. En este caso a mí no me aparecen los puntos suspensivos, así que lo que voy a hacer es agregar la imagen al proyecto. Botón derecho, agregar, elemento existente, y lo que estoy haciendo ahora es decirle que añada la imagen a todos los elementos que están ahí como componentes del proyecto. Le digo aquí que me enseñe todos los archivos. Ahí está el icono. La imagen la tenía arriba, si no recuerdo mal, justo aquí. Marco primos, le doy a agregar. Y ahora me voy aquí otra vez a la imagen y en fuente, si despliego esto, aquí me aparece primos. ¿Lo veis? Lo marco y ya tengo la imagen. Si quiero que se ajuste a la plantilla, al tamaño de la plantilla que he incluido, le digo que lo ajuste al tamaño de esa plantilla. Hala, ya está. Y esto lo puedo hacer pues tan grande o tan pequeño como yo quiera. Ahí tengo lo que tengo es una secuencia de primos, ya está, y así queda más aparente. Y si queréis, podéis también ponerle un color de fondo a la ventana. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros. Bueno, pues, ¿qué habrá que hacer? Habrá que darle un nombre a esta caja, le voy a llamar X mayúscula, darle un nombre a esta caja, le voy a llamar Y mayúscula, esto es para referirme a las cajas cuando programe, como siempre he hecho. Y a esa etiqueta que también me va a hacer falta referirme a ella, le voy a llamar resultado con R mayúscula. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Doble clic en el botón y ahí dentro, entre llaves, lo que voy a poner es el código que da solución al problema que se os plantea, que es, dado un intervalo, averiguar la secuencia de primos que están dentro de ese intervalo. Ya he acabado de diseñar la ventana de la práctica. Me queda un detalle, que es indicarle al programa que cuando pulse sobre ese botón, ese de ahí que está en la ventana anterior que diseñé previamente en Windows 1, cuando pulse sobre ese botón se abra esta ventana que acabo de diseñar. ¿Para ello qué hago? Pues igual que antes. Doble clic, le voy a decir que Windows 2, a la que a partir de ahora voy a hacer referencia mediante el nombre ventana 2, y esa ventana 2 quiero que se muestre. Y luego hago la instrucción Show Dialog. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. ¿Vale? Lo que acabo de indicar es que cuando pulse sobre el botón ese que tenía en el diseño, se abrirá la ventana que acabo de diseñar. Bueno, pues vamos a comprobar que todo esto funciona. Vamos a darle a depurar, iniciar sin depurar. El usuario era nombre, podéis poner vosotros el que queráis, ¿vale? La contraseña era apellido, le doy a validar, aparece la segunda ventana cuyo título es prácticas con el botón que incrusté en ella, que es práctica 2, y al pulsar sobre él se abre la tercera ventana
cuyo título es práctica 2 y donde me pide el intervalo para calcular la secuencia de primos. Como a ese botón no le he asociado nada al pulsar sobre él, pues esto no hace nada. De eso va la práctica, de que al darle ahí un valor a X y darle un valor a Y, al pulsar sobre calcular, ahí debajo me diga el resultado es y la secuencia de primos que están en el intervalo X e Y. Y esto es todo.